El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Notemos cómo se destaca el número 7 con y sin ceros en la historia. El número 7 es la plenitud de Dios, el cumplimiento de los tiempos. Primero, desde la fundación de los maestros iluminados de Baviera, creadores del nuevo orden mundial, hasta que surge la ideología del socialismo, pasan 70 años. Luego, desde que surge el comunismo por el año 1843, hasta que se pone en práctica como sistema de gobierno en Rusia, para el 1917 pasan otros 70 años. Desde que el comunismo se pone en práctica en una superpotencia como Rusia, hasta que cae en la Unión Soviética y Europa del Este, pasan 70 años. Aunque el comunismo no ha desaparecido ni se ha apagado. Luego, desde que Israel, el reloj profético de Dios, surgió nuevamente como nación en el 1948, hasta la fecha, 2018, han pasado 70 años. Hace más de 10 años, el Data Chip o RFID, que es la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, se viene usando en empresas e instituciones. Obama lo anunció desde el año 2009 y estaba previsto que comenzaría a funcionar en todo el país para el 2017. El Obamacare era la excusa, pero en realidad este microchip implantado era para uso general. Ahí estaría toda la información nuestra: identificación, huellas digitales, cuentas bancarias y récords de todo tipo. Evidentemente estamos en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo. Creo que Dios ha extendido su misericordia por unos años más. Donald Trump no solo ha estropeado los planes del nuevo orden mundial, sino que los está deshaciendo. Y por eso es que Trump fue el elegido para este tiempo, escogido por Dios, para así como tuvo misericordia de Nínive, un pueblo pagano y cruel en la historia antigua, según el Antiguo Testamento, a quien Dios le envió el profeta Jonás a anunciarles el juicio que Dios traería. Ellos se arrepintieron y cayeron en ayuno, oración y cilicio, una forma de humillación que usaban en ese tiempo. Dios los perdonó por 40 años más, pero luego igual cayó el juicio y fueron destruidos, porque Dios conoce los pensamientos y los deseos del corazón y sabe que el hombre seguirá pecando, cometiendo abominaciones, no importa cuántos profetas le envíe ni cuántos años más le extienda su misericordia. Pero hay más. Desde que Cristo fue crucificado y resucitara al tercer día, hasta la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito de Roma, pasan 70 años. La gran tribulación que habla el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en Tesalonicenses y el apóstol Juan en Apocalipsis o Revelación en el Nuevo Testamento, duraría 7 años. El profeta Daniel habla de 70 semanas, que son 70 sextenios, o sea, 70 periodos de 7 años. Eso equivale a 490 años, desde que Jerusalén fue reconstruida por orden del rey Ciro de Persia, lo que muchos teólogos tipifican con Donald Trump en la fecha actual, ya que el libro de Eclesiastés nos dice que la historia es una serie de acontecimientos que se repiten en la vida. Pasan 70 sextenios, o sea, 490 años. La gran tribulación, que es el periodo que durará este nuevo orden mundial o reinado del anticristo, serán 7 años. Otra cosa, según mis cálculos, desde que el capitalismo surgió como un modelo económico y social en el siglo XVI, hasta la fecha han pasado 70 sextenios, o sea, 490 años. Aunque en realidad el capitalismo existe desde que existe la civilización humana, no como sistema o modelo económico y social, pero como un modo de comercio. En el Antiguo Testamento se habla mucho de comercio y de inversiones, que en el tiempo primitivo viene siendo una forma de capitalismo que conocemos hoy día. Es más, Jesús habló del capitalismo como voluntad divina, aunque evidentemente esa palabra no aparece en la Biblia, puesto que el concepto surge siglos después. En la parábola de los 10 talentos en Mateo capítulo 25, en la historia que cuenta Jesús con la intención de traer una enseñanza espiritual, habla de una historia humana de un señor de negocios que viene representando a él mismo en lo espiritual, que se tiene que marchar y reparte sus bienes con sus siervos. En este caso, los talentos que él reparte a sus siervos es dinero.
porque es lo que se usaba en esa época. En lo espiritual, eso significa dones. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Al que le dio 5 salió, los negoció y los multiplicó ganando 5 más. Asimismo hizo el que tenía 2, que ganó 2 más. Pero al que le dio 1, lo enterró en la tierra para esconderlo, y luego, después de mucho tiempo, cuando regresó su señor, y al preguntarles lo que habían hecho, el que no hizo nada con el dinero, sino que se lo devolvió sin intereses ni ganancias, a este el señor le dijo estas palabras. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías al menos haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto demuestra claramente que, aunque el Creador nos ama a todos por igual, no todos merecemos lo mismo, porque para que haya justicia tiene que haber juicio, y Dios nos demandará a todos por lo que hayamos hecho en esta vida temporal que nos prestó para decidir dónde íbamos a escogerla o pasar la eternidad. Así como regresó este Señor, regresará Jesús a demandarnos. Y como ven, tanto en lo espiritual como en lo moral y humano, Dios nos demandará por lo que hagamos con nuestra vida, con nuestro tiempo, recursos, bienes, dinero, propiedades y todo lo que Él nos preste. Y hago este recordatorio, pues desde el 2017, la ideología popular en demanda a nivel mundial es el socialismo, en cualquiera de sus ramas, sus doctrinas o variantes, puesto que el nuevo orden mundial lo conformarían los globalistas, y el globalismo vendría a ser como una nueva variante del socialismo, como un fascismo moderno, la primera síntesis experimental que se puso en práctica, donde las masas serán controladas y se impondrán 3 imperios mundiales: el imperio político, el económico y el religioso. Como el socialismo se presta bien para este sistema de control, puesto que sería más fácil controlar y manipular a la gente, tanto las que no creen en Dios como las que creen, en alianza con el Islam y el ecumenismo, que es el sincretismo religioso, algo que vienen preparando por décadas, tanto el socialismo como el islamismo imponen una dictadura autoritaria de control y dominio a sus seguidores, no así el cristianismo bíblico, que enseña el camino de Dios, pero respetando el libre albedrío que Dios nos concedió, sin imponer nuestra fe o la santa palabra de Dios a la fuerza. Tanto el socialismo como el islamismo usan la censura y la represión contra los que se oponen, y es por eso que hacen alianza y guerra contra el capitalismo y la religión judeocristiana. Ahora, Donald Trump cumplió 70 años con 7 meses y 7 días el día que tomó posesión de su mandato en el año 2017. Pero algo que les puedo adelantar es que esa gran tribulación, que será la última dispensación o tiempo de prueba para los humanos antes de la segunda venida de Cristo, ya no como Salvador, sino como juez y como rey, está muy cerca, y de esto habla Apocalipsis 13, el capítulo 12. Nos advierte que pobre del que quede en la tierra después del rapto de los santos hijos de Dios, aquellos que viven conforme a su palabra y hacen su perfecta voluntad, no conforme a religión, sino conforme a la verdad. Porque el diablo ha descendido con poder, sabiendo que le queda poco tiempo. Y todos estos acontecimientos que estamos viviendo, todo esto que hace 10 o 20 años parecía imposible, toda esta corrupción, inmoralidad, con su aceptación y participación a nivel mundial, toda esta perversidad y maldad que se contempla y se admite, el globalismo, multiculturalismo, transformación cultural, deformación de la historia, impunidad contra el crimen, división y odio, el aumento a nivel global de las ideas marxistas comunistas, así como el feminismo, el ateísmo, islamismo y el sincretismo como fundamento religioso, el adoctrinamiento homosexual, el aborto, la desinformación, las calumnias, la persecución y violencia contra los que piensan diferente, contra la prensa independiente, la oposición a la izquierda radical, dominante y autoritaria,
a los libres pensadores, a los intelectuales, el afán de cambios constitucionales y la intención de destruir a América con sus principios y valores. Su historia de más de 200 años y al capitalismo como el único sistema funcional que les acabo de demostrar que es la voluntad del Creador. En otro programa hablaré sobre el gobierno de Dios, que es de la derecha tanto en lo espiritual como en lo humano, con versículos bíblicos para demostrarlo. Todo esto no es más que el fin de los tiempos, que los días están contados, que la profecía de Daniel 8:23 se está cumpliendo, la cual es la que predice antes del nuevo orden mundial o llegada del anticristo, que dice: cuando la maldad y los transgresores o rebeldes pecadores llegue a su colmo, surgirá un rey que será el Mesías del diablo, según dice, entendido en enigmas y hasta con poderes sobrenaturales. Y ese colmo de la maldad ya lo estamos viviendo. Por eso, no se pregunte por qué o hasta cuándo es esto. Mi consejo es: póngase a orar, busque más de Dios o empiece a buscar de Dios si no lo ha hecho o lo ha estado haciendo incorrectamente, si no le conoce o cree que lo conocía. No basta con decir que cree o ir a una iglesia, es necesario orar, ayunar, vigilar, adorar, confiar en Él y sobre todo vivir su palabra. Mientras tanto, el tiempo que nos quede es necesario orar, preparar a la futura generación, velar por nuestros hijos, porque desgraciadamente heredarán un mundo corrompido, degradado, desmoralizado, hostil y violento. Para resumir esta numerología bíblica y el transcurso de los tiempos, les daré además otro dato general de la historia y del cumplimiento de los tiempos. De Adán a Noé pasaron 1000 años y llegó el diluvio como juicio de Dios sobre la raza humana pervertida y degenerada. De Noé a Moisés, otros 1000 años, para llegar la ley como conocimiento de pecado, la voluntad del Creador y el comienzo de las profecías. De Moisés a Jesús, otros 2000 años para redimir toda la raza humana, y no solo a los judíos, los incircuncisos o los que guardaran la ley de Jehová, sino ahora a todos los humanos mediante el sacrificio del Cordero de Dios, el Mesías. Desde la crucifixión y resurrección de Jesús en el año 33 hasta la fecha han pasado 1985 años. Nos quedan 15 años para que se cumplan 2000, que sería la segunda venida de Cristo aparentemente. Pero 7 años antes de eso será el rapto de sus hijos que viven conforme a su palabra y no a religión. Con esto se cumplen 6000 años de existencia de la raza humana hasta ahora, para llegar luego al milenio de Cristo, que completaría los 7000 años de las dispensaciones, el número completo de Dios. Según el calendario hebreo, estamos en el año 5779, pero el calendario hebreo tiene un error de 240 años, porque a ciencia cierta ellos no pueden saber exactamente cuándo surgió y vivió Adán, el primer hombre, quien vivió unos 700 años sobre la tierra, por lo que en realidad estamos en el año 6024 de la vida humana sobre la tierra. De la misma manera, el calendario gregoriano por el que nos regimos tiene un error de 24 años hasta la fecha, o sea, que el siglo XXI, el nuevo milenio o el año 2000, no comenzó exactamente en el 2000, sino en el 1994. Esto coincide con las fechas y las profecías y el fin de los tiempos. La pregunta es, si se supone que el milenio de Cristo o reinado del Mesías sobre la tierra comenzara en el año 6000, para terminar con la última dispensación en el año 7000, para dar comienzo a la nueva creación, como describe la Biblia en Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva, o planeta nuevo. ¿Qué pasa entonces que Cristo el Mesías no ha llegado a reinar sobre la tierra? Pues remontándonos a los hechos, volviendo atrás en la historia y el panorama bíblico, el pueblo de Israel, quien representa ahora la iglesia actual, vivió en Egipto 430 años de esclavitud. Egipto representa el mundo como tal en sentido figurado. Nosotros los escogidos, los hijos de Dios, que vivimos por fe y obediencia, los cristianos nacidos de nuevo, los verdaderos adoradores y no cualquier cristiano, quien se diga cristiano, creer en Dios e ir a una iglesia, somos la Israel espiritual y estamos en el Egipto que es este mundo. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo.
Entienda eso espiritualmente. Ahora bien, Dios mismo le dijo a Abraham, el padre de los judíos y el padre de la fe, que su descendencia, Israel, estaría cautivo en Egipto 400 años. Pero pasaron 30 años más en su cautividad. La profecía de los 400 años se encuentra en Génesis 15:13, que dice: y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Qué pasó entonces? Para que vea cómo actúa Dios, y no es que se contradiga ni que cambie de parecer, sino que en definitiva el tiempo solo existe debajo del sol. El tiempo es relativo, no existe tiempo en el espacio, cosmos y mucho menos en el reino de los cielos, la dimensión donde está el reinado de Cristo. La evidencia histórica de que Israel estuvo en Egipto 430 años se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 40, que dice: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Nótese que Israel aquí representa a la familia completa, iniciando con Abraham, a quien tenía 100 años cuando nació Isaac, y 75 años cuando Dios le dio la primera promesa. Este es el punto de la historia en el que la profecía de los 400 años comienza 5 años después del nacimiento de Isaac. En ese momento Dios le hace saber a Abraham que su simiente está en Isaac. Cabe resaltar que fue el acto de Ismael al burlarse de Isaac lo que inició el tiempo de aflicción. Los 25 años más estos 5 años suman 30 años, es decir, la diferencia entre los 400 y los 430 años. De todas formas, si Dios le extendió la aflicción a Israel, fue por una razón. Quizás no habían nacido los padres de Josué, quien sería luego el sucesor de Moisés, y quien entrara con Israel a la tierra prometida, y Josué también debió nacer en cautiverio en Egipto. Lo cierto es que ahora Dios nos está extendiendo su misericordia o el tiempo de aflicción de la iglesia en el Egipto de hoy, este mundo corrupto, degenerado y en decadencia, porque para el que conoce a Dios, vivir en este mundo es una aflicción. Y si tomamos esos 30 años de más como referencia de la esclavitud de Egipto, y sabiendo que el 2000 comenzó exactamente en el 1994 y que el año 6000 comenzó hace 25 años atrás, lo cual todo coincide que estamos viviendo este tiempo extendido de la gracia. Por eso puedo decir sin temor a equivocarme, sin dármelas de profeta, sino solo sacando mis cuentas, usando el sentido común y viendo las señales que estamos viviendo hoy en día, pudiéramos ser la generación de rapto. Cuando veo cómo este mundo va en picada, cada vez más inseguro, más hostil, más salvaje, más pecaminoso, más degradado y aborrecible, sabiendo que está listo para el juicio, porque Dios no permitirá que la maldad prevalezca, y si no fuera porque Dios acortara esos días de la tribulación, donde por 7 años se reinará el anticristo con su sistema globalista y su nuevo orden mundial, lo cual acabará en caos, aunque comience con mucho entusiasmo, según nos cuenta el profeta Daniel y el apóstol Juan en Apocalipsis. No se salvaría nadie de los que queden después del rapto, porque los que queden tendrán que morir de hambre y dejar a sus hijos morir de hambre si no se dejan poner la marca de la bestia, el data chip o el RFID, para el control de todos los humanos, que es el Radio Frequency Identification. Otros serán encarcelados, torturados y hasta decapitados por predicar a Cristo, al Evangelio, y aún incluso por poseer Biblias escondidas que, según es de esperar, serán todas confiscadas y prohibidas. De hecho, ya en el estado de California, en Estados Unidos, un estado gobernado por globalistas y satanistas, están tratando de prohibir las ventas de Biblias. Muy pronto serán confiscadas, iglesias serán cerradas, los pastores y sacerdotes cada vez tendrán más limitaciones, censuras y persecución si no se ajustan al sistema y al nuevo orden mundial que por siglos se viene preparando y por décadas se ha estado silenciosamente imponiendo. ¿Estás listo para el rapto?
Puede que nos quede 8 años o puede que no, o puede que menos, pero evidentemente según los profetas Oseas, Daniel, Isaías, Ezequiel y el apóstol Juan en Apocalipsis, el mismo Jesús en el Nuevo Testamento, ya estamos en tiempo, pero el día y la hora nadie lo sabe ni se puede predecir. La Biblia dice que como en los días de Noé será la llegada del Hijo de Dios, o sea, la segunda venida de Cristo. La humanidad perdida en pecado, degenerada y pervertida, haciendo lo que le daba la gana, algo parecido ahora. Para aquel entonces llegó un diluvio que acabó con todos excepto Noé y su familia, que obedecieron a Dios y se refugiaron en el barco que Dios les mandó a construir entonces, junto con parejas de animales de todas las especies de la tierra en ese momento, porque Dios no ha parado de crear. Para ahora Jesús es esa arca o barco de salvación, porque Él es el Salvador y todo lo que tenemos que hacer es creer por fe, no por vista, y obedecer a su palabra. En esta ocasión no hay que construir un barco, solo confiar en sus promesas y estar listos para el rescate, porque Él viene por nosotros antes de esa gran tribulación o ese nuevo orden caótico y diabólico. También la Biblia habla de que en estos últimos tiempos sería como Sodoma y Gomorra, el mundo sería juzgado por tanta depravación y llovería fuego del cielo. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, haciendo referencia al Mesías de Jesús, el Cordero de Dios, quien nació y vivió en la tierra como humano. Así dice la Escritura. Muchas gracias. Les saluda Milko Baut.